La semana pasada tuve el privilegio de hablar en el Congreso Eucarístico de Atlanta, que es uno de los eventos más grandes en el año católico. Alrededor de 30,000 personas descienden sobre la arena cerca del aeropuerto de Atlanta con el propósito de honrar a la Eucaristía. Escuchan pláticas sobre la Eucaristía y el Congreso comienza de una manera extraordinaria. Esta arena gigante, en el transcurso de una hora, se llena poco a poco por miles y miles de personas. Representan las distintas parroquias e instituciones de la arquidiócesis. Se toma, dicen, una hora para llenar el lugar. Hay música festiva, música evangélica y todo tipo de cosas sucediendo. Ya terminándose, algunos bailadores aztecas entraron. Hay una gran cantidad de hispanos en la Iglesia Católica de Atlanta. Mientras bailaban, se escuchaba el tambor azteca. De repente la música se quedó en silencio y lo único que se oye son los tambores. Luego entra el arzobispo Gregory, Wilton Gregory, cargando la hostia, una enorme hostia en un gran ostensorio. Se acercó al altar y colocó la hostia allí. Los tambores se callaron y todos, en silencio durante unos minutos, adoraron al Santísimo Sacramento. Concluido eso, cantamos uno de los clásicos himnos eucarísticos de la Iglesia de la Edad Media. Fue un muy emotivo inicio a este Congreso Eucarístico y me pareció una forma particularmente llamativa para representar la creencia de la Iglesia en la presencia real. Decimos que la Eucaristía no es simplemente un signo o un símbolo, sino Jesús realmente, verdaderamente y substancialmente presente bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. ¿Cómo podemos empezar a explicar esta doctrina que a mucha gente se le puede hacer extraña? Vuelvo al capítulo 6 del Evangelio de Juan, a ese todavía impresionante discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Tuve el privilegio, hace un par de años, cuando filmábamos nuestra serie Catolicismo, de dar una pequeña presentación allí. Son las ruinas de la sinagoga que no alcanzan a llegar a la época de Jesús, pero no son de mucho tiempo después. Él da un discurso en ese lugar y la gente viene a causa de la multiplicación de los panes y peces y porque estaban fascinados con Jesús. Él les dice, trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece hasta vida eterna. Luego especifica, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Momento en el cual la multitud entró en desacuerdo y es muy importante entender por qué. Para un judío del primer siglo es difícil imaginar algo más teológicamente problemático y francamente más desagradable que lo que acaba de decir Jesús, debido a que en todo el Antiguo Testamento existen todo tipo de prohibiciones contra el consumo de carne animal con su sangre. Esto debido a que la sangre era vista como la vida, pertenecía a Dios, y por lo tanto estaba estrictamente prohibido que un judío comiera carne con sangre. Bueno, y aquí está Jesús hablando a una audiencia judía y está sugiriendo no solo comer carne animal con su sangre, sino su propia carne humana con sangre. Así que ya vemos la razón por la que, Juan nos dice, la gente simplemente se resistió, discutían. Decían, ¿cómo es posible que nos esté dando su carne para comer? Aquí a Jesús se le dan todas las oportunidades para explicar sus palabras. Bueno, ¿qué tal si se trata de una metáfora? Como por ejemplo lo hace con Nicodemo, cuando le dice, a menos que uno nazca de nuevo, no puede tener vida eterna. Y Nicodemo le pregunta, ¿acaso se puede entrar por segunda vez en el vientre de una madre? Y Jesús no dice, sí, justamente es lo que tienes que hacer, volver al vientre de tu madre. No, Él lo aclara y le hace saber que está hablando en una manera espiritual. Así que, al igual que con Nicodemo, también se le da la oportunidad de presentar lo que dijo de una manera metafórica o simbólica. En su lugar, intensifica su lenguaje diciendo, en verdad os digo, que es código bíblico para lo que estoy diciendo es muy importante. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y se intensifica al decir, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El verbo griego detrás de si no coméis la carne del Hijo del Hombre no es, como uno espera, el verbo que significa comer, en el sentido normal, o sea, en la forma en la que los humanos comen. El verbo utilizado es roer o mordisquear, la forma en la que un animal come. Así que estaban desconcertados con el realismo de su lenguaje, pero él lo intensifica aún más.
a menos que mordisqueen la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tendréis vida en vosotros. Esa es la base bíblica, me parece a mí, a esta antigua creencia católica de que Cristo está verdaderamente, realmente y substancialmente presente bajo las especies del pan y del vino. Ahora, si tú todavía estás confundido preguntándote, ¿cómo puede ser? Considera el poder de las palabras por un segundo. Nuestras palabras, nuestras insignificantes palabras humanas, pueden ser enormemente poderosas. Las palabras pueden describir, por ejemplo, lo que está pasando en esta habitación, pero las palabras también pueden afectar a la realidad y no solo describirla. Si una figura querida, entrenador, maestro o padre te dice algo que te alabe o te anime, eso podría cambiar tu vida entera. Todos podemos volver al poder de las palabras pronunciadas por alguien que tiene una enorme autoridad sobre nosotros. O démosle la vuelta. Alguien te critica, alguien te ataca o alguien debilita tu confianza. Eso podría cambiar toda tu vida. Conozco a personas de 85 años de edad que aún se ven impactados por los efectos de palabras que se les dijo cuando eran niños. Nuestras palabras pueden cambiar las actitudes de la gente, los corazones, o algo tan simple como un policía diciendo que estás bajo arresto. Ahora, si yo digo estás bajo arresto, estaría bromeando o se podría pensar que he perdido la razón y mis palabras no tendrían efecto en la realidad. Sin embargo, si un oficial de la ley te dice estás bajo arresto, te guste o no te guste, estarás bajo arresto porque sus palabras tienen el poder de cambiar la realidad. O como el árbitro en un partido de béisbol que dice, estás fuera. Bueno, te guste o no, si el árbitro dice que estás fuera, significa que estás fuera. Así que nuestras pequeñas palabras no solo pueden describir, sino también cambiar la realidad. Ahora piensa en la palabra divina. La Biblia dice que Dios habla al mundo, a la existencia. Esto está llegando a un muy importante punto teológico de que Dios dijo, hágase la luz, y hubo luz. Dios dice, que se produzca la tierra, y así fue. Lo que significa que Dios no se limita a simplemente describir las cosas. Dios hace las cosas por su palabra, por su expresión inteligente. Un paso más. ¿Quién es Jesús? No solo un maestro entre muchos, no solo uno más en una larga línea de profetas. Si eso es todo lo que fuera, entonces lo único que pudiera hacer es participar en el tipo de discurso transformador en el que nos involucramos nosotros. Pero la afirmación de la Iglesia, la afirmación central del Nuevo Testamento, es que Jesús es la palabra hecha carne. Eso significa que la misma palabra con la que Dios crea el universo, ahora se vuelve personalmente presente en Jesús. Por eso en los Evangelios, lo que Jesús dice, acontece. Niña, levántate, le dice a la hija de Jairo, que había muerto. Los Evangelios recuerdan el arameo. Talitha cum, le dice a ella. Niña, levántate, y se levantó. Porque las palabras no solo describían, sino afectaban la realidad. Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, porque la palabra de Jesús transforma la realidad. Mi hijo, tus pecados te son perdonados. Y por Dios que estaban perdonados por aquel que hablaba. La noche antes de morir Jesús se sentó en una cena de Pascua. Tomó el pan sin levadura de la cena y dijo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Después, sobre la copa de la bendición, que es la copa de vino, después de la cena de Pascua, él dijo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Ahora, si yo dijera algo así, estaría, si mucho, dando un tipo de gran discurso poético o metafórico, refiriéndome a cosas como, esto representa mi vida o esto representa mi amor por ti. Pero cuando Jesús lo dice, sus palabras, por ser quien es, tienen el poder de transformar la realidad en el nivel más fundamental. Y esto es la afirmación de la Iglesia, que la sustancia del pan y del vino, que la realidad más profunda del pan y el vino, se transformó en la sustancia del cuerpo y la sangre de Jesús. Esa es la afirmación de la Iglesia. La base de esto es Juan capítulo 6. La explicación, yo creo, es el poder de la palabra divina presente en Jesús. ¿Cuándo el sacerdote en misa ocasiona el cambio eucarístico que está pasando?
Él no está hablando sus propias palabras insignificantes, sino más bien en la consagración. El sacerdote habla en persona Christi, en la persona misma de Cristo. Él recuerda lo que Jesús hizo, pero luego se mueve a este discurso de la primera persona. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Él habla con la autoridad de Cristo, y es por eso que sus palabras tienen el poder de cambiar los elementos. Por eso, para los católicos, y lo vimos en Atlanta, la respuesta adecuada cuando se encuentran en la presencia de esos elementos transformados es inclinarse y adorar. Bow down and worship.